Estamos llegando casi al final de nuestra jornada en el que hemos podido hacer un análisis profundo de nuestro sector, sus avances, sus beneficios, su impacto en nuestra economía, por supuesto, sus desafíos. Y ya, sin más, estamos listos y prestos a recibir a nuestro invitado internacional que viene desde España, un urbanista, arquitecto, economista y asesor que ha logrado transformar de manera eficiente a grandes capitales como Barcelona, Singapur, Ciudad de México, Cartagena, Bilbao, Sao Paulo, Madrid. Y bueno, la lista continúa y por supuesto esperaríamos que Santo Domingo también se beneficie de su conocimiento y su experiencia. Recibamos por favor al señor Alfonso Vergara, fundador y CEO de la Fundación Metrópoli. Bienvenido. Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad. La verdad es que es un evento muy importante de poner en contacto personas con diferente formación, con diferente visión para impulsar este territorio y para impulsar este sector tan importante. Mi presentación se va a centrar en conocer la experiencia de la Fundación Metrópoli diseñando ciudades en el mundo y cómo a través del diseño de las ciudades podemos incluso cambiar los países. Nuestra fundación la creamos hace 25 años en la Universidad de Pensilvania para diseñar y para investigar sobre cómo podemos plantear las ciudades del futuro. Esta es la sede de la Fundación Metrópoli en Madrid, que se llama The Ecobox, que tiene ya 18 años, fue el edificio bioclimático más avanzado de Europa en su momento, ahorra el 71% de la energía de un edificio tradicional y enlazando con lo que comentaba Jermis de la arquitectura bioclimática y de la arquitectura sostenible, pues aquí planteamos 21 patentes de sostenibilidad que ayudan a reducir el consumo energético, como por ejemplo utilizar paneles solares para producir frío, techos fríos en vez de aire acondicionado, ventilación geotérmica, etcétera, etcétera. En la Fundación arrancamos, como digo, hace 25 años con un proyecto que se llamaba el Proyecto de las Ciudades. Y elegimos 20 ciudades que en su momento pues, eran emergentes, eran ciudades que tenían un gran potencial de transformación y tratamos de ver por qué había ciudades que tenían éxito y ciudades que siempre les iba mal. O por qué ciertos proyectos estratégicos relevantes cristalizaban bien, tenían éxito en una ciudad y no en otra. Y eso lo hicimos en colaboración con 20 universidades y trabajando con las autoridades públicas de estas 20 ciudades. Y las conclusiones las hemos puesto precisamente en ese libro que os mostraba al principio, que es Territorios Inteligentes, territorios que tenían en común una serie de cualidades que habíamos visto en las ciudades más innovadoras del mundo. En este momento la Fundación Metrópoli tiene una alianza con ONU Habitat y con la Organización Mundial del Turismo. ¿Para qué? Para la aplicación práctica, y digo aplicación práctica, de los objetivos de desarrollo sostenible. Porque una cosa es compartir los objetivos, algo diferente es realmente el poder aplicar a proyectos concretos estos objetivos de desarrollo sostenible. Y las conclusiones de estas investigaciones las hemos plasmado en este libro que llamamos Superciudades, la inteligencia del territorio. Os voy a mostrar inicialmente la experiencia que tuvimos con Singapur. Hace casi 20 años empezamos a trabajar en un programa que entonces ya se llamaba Singapur 2030, una isla pequeña pero que se planificó desde el principio con mucha fuerza e hicimos una alianza con el gobierno de Singapur para trabajar en ese diseño. Fijaros, la isla de Singapur es una isla muy pequeñita. De izquierda a derecha en la imagen son 45 kilómetros y de norte a sur son 25 kilómetros. Esto es Singapur. Y ahí planteamos un proyecto que se llamaba One North. Era un proyecto sobre una zona relativamente reducida de 200 hectáreas para atraer talento. El reto en aquel momento era atraer talento en torno a dos sectores productivos, biotecnología y multimedia. Esos eran los dos elementos principales. Y veis el tipo de urbanismo alrededor de One North y el tipo de urbanismo que se hizo en el interior.
En vez de plantear un parque tecnológico tradicional para atraer corporaciones, lo que planteamos era una mezcla de usos, una mezcla integral, un urbanismo híbrido, que ahora es más frecuente, pero que claro, hace 20 años cuando arrancó este proyecto era absolutamente innovador. Cada color dentro de esas 200 hectáreas representa un uso diferente. Usos híbridos a nivel de urbanismo y a nivel de arquitectura. O sea, que dentro de la arquitectura también hubiera esos usos híbridos. ¿Y eso para qué? Para que personas con distinta formación, personas que vienen del mundo de la academia, de las inversiones, estudiantes, pudieran vivir juntos para acelerar la innovación. La innovación casi nunca sucede trabajando personas de la misma especialidad, de la misma disciplina. A veces la innovación surge en la intersección de disciplinas distintas y eso es un elemento importante para tener en cuenta. El diseño era una arquitectura paramétrica, cada edificio, cada forma del edificio tenía relación con el edificio colindante para que todo el conjunto, estas 200 hectáreas, aparecieran como un proyecto integral, como un proyecto único y singular. Y nos inspiramos en gran medida en los centros históricos tradicionales. Este es el centro histórico de Vitoria, una ciudad española, donde el espacio público de los centros históricos es un lugar de relación social, de intercambio. Queríamos que el espacio público en One North fuera un espacio de intercambio de ideas, un espacio para hacer negocios y en gran medida se está inspirando ahí. Yo creo que una nueva generación de parques tecnológicos van a ser los centros históricos, porque son los lugares donde el talento quiere vivir. Y el talento es la materia prima básica de la economía del futuro, de la economía del conocimiento. Por eso, nuestros centros históricos pueden ser fuentes de inspiración para favorecer la interacción entre las personas y fomentar la innovación tan necesaria hoy día. Esto es como quedó finalmente One North. Veis espacios peatonales en entornos de alta densidad y en este momento ya hay 50.000 personas trabajando en One North. 50.000 personas, como digo, en esos sectores de biotecnología, multimedia, etc. Yo creo que es una experiencia interesante de cómo, a través del urbanismo, a través de la creación de espacios públicos, podemos fomentar la innovación, podemos fomentar la atracción de talento. Incluso Singapur ha creado una empresa que se llama Ascendas para replicar el modelo de One North en el mundo, en otros lugares a nivel internacional. Singapur se ha convertido, de hecho, en un laboratorio de experimentación de soluciones urbanas, algo que podría hacer la República Dominicana en relación con la región. Si veis en la imagen, el objetivo ahora de Singapur es no tanto biotecnología, multimedia, investigación genética, sino construir las ciudades del futuro. Este es el sector económico prioritario en este momento para Singapur. Y para eso están atrayendo personas, compañías, atrayendo ideas, experimentando a nivel local con universidades locales, con actores locales y exportando, vendiendo al mundo esas soluciones. Por ejemplo, el aeropuerto de Singapur, Changi, que en los últimos 12-13 años aparece como número 1 del mundo en satisfacción de usuarios del aeropuerto, pues Singapur, con sus fondos soberanos, ha creado una empresa, Changi Internacional, para ayudar a otras ciudades a construir sus aeropuertos. El puerto de Singapur es súper eficiente, consiguieron atraer muchísimos y muy buenos matemáticos para que organizasen la logística de manera eficiente. En este momento, el puerto de Singapur está gestionando 100 puertos en el mundo. Lo mismo en programas de vivienda social, en la creación de parques tecnológicos, etcétera, etcétera. En definitiva, buscar la excelencia en los desarrollos turísticos aquí en la República Dominicana, en la ciudad, en el diseño de las ciudades, es un sector fundamental también para que las empresas y los profesionales de aquí tengan la oportunidad de proyectarse a nivel internacional. Y es curioso que Singapur, fijaros cómo era en 1900, 1950, 1990, ya casi prácticamente está superando los límites de Singapur y vais a ver en 20 años lo que pasó con Singapur. O sea, es realmente impresionante en 20 años lo que ha sucedido con ese crecimiento de Singapur. Esto es lo que llamamos la superciudad de Singapur, una ciudad en 3 países. De manera que al norte es Malasia, al sur estas islas son Indonesia. Esa isla central que veis abajo, que se llama Batán, esa es la isla de Batán,
tenía, hace 30 años, tenía 15.000 habitantes y ahora tiene casi 2 millones de habitantes. Pero la isla de la derecha, que veis en la imagen, la isla de Bintan, a la derecha, es una gran oportunidad porque Singapur no va a crecer en Singapur, va a crecer en Indonesia. Y en Indonesia la renta per cápita es 10 veces menos que Singapur y está justamente al lado. Se tardan unos 30 minutos en barco desde la isla de Bintan a Singapur. Y es una oportunidad extraordinaria de vivir en territorios de frontera. Y con el gobierno de Indonesia hicimos un diseño ecológico de la isla, que algunas de estas ideas podrían inspirar lo que se podría hacer en este país tan maravilloso, en la República Dominicana. En primer lugar, estudiamos muy a fondo las condiciones del litoral. También algunos elementos de identidad, por ejemplo, estos pueblecitos pesqueros que a veces en los desarrollos urbanos no se respetan y se eliminan esas señas de identidad, eso es un error. Yo creo que es fundamental mantener la singularidad del territorio manteniendo estas señas de identidad. Y también entender la estructura ecológica del territorio. Aquí veis, por ejemplo, en amarillo las zonas de playa, en color rosa veis los arrecifes de coral. También, claro, que es una riqueza enorme a lo largo de la costa de esta isla de Bintan. También los manglares, que tienen un valor ecológico espectacular, los manglares. También las zonas de bosque. Estas las zonas de bosque que están ya ampliadas, queríamos hacer como una especie de gran arco forestal que tiene unos componentes de flora muy potentes, pero también unos componentes de fauna maravillosos, pero que van a ser la estructura ecológica del territorio. Y el tema de la agricultura, como la agricultura consume mucho agua, el límite al crecimiento de la agricultura va a estar en esta isla condicionado por los límites de capacidad de agua para el uso agrícola. En definitiva, a esto le llamamos la segunda naturaleza y es la base para el diseño de la isla. Algo similar se podría hacer a nivel global dentro del territorio de la República Dominicana, siendo la naturaleza, siendo el territorio, la fuente de inspiración donde colocar los desarrollos urbanos, donde colocar las infraestructuras, etcétera, etcétera. Esta es la propuesta final de infraestructuras en este territorio y la idea es identificar en cada una de las zonas de la isla una vocación diferencial y complementaria unas de otras. Bintan arrancó con un proyecto turístico en esa zona, eran unas playas muy bonitas en la zona norte de la isla y lo que hicimos fue estudiar muy a fondo el tema del paisaje y sobre todo pasar de esos puntitos amarillos que veis, que son los resorts aislados, a crear comunidades. En rojo están las comunidades, 4 pueblos, 4 villas, porque en vez del turismo all inclusive de desarrollos hoteleros tradicionales, la idea de crear comunidades. España, por ejemplo, que está recibiendo en este momento más de 80 millones de turistas al año, es un turismo de pueblos. La gente va a los pueblos, no va a resorts aislados donde solamente tiene los servicios del hotel, sino los servicios de la comunidad. Yo creo que ahí hay un elemento muy importante de temas de sostenibilidad. Y, por supuesto, el agua. El agua va a ser un elemento fundamental. Si el siglo XX fue el siglo del petróleo, este siglo va a ser el siglo del agua, el siglo de la energía y el siglo de la producción de alimentos. Y esto va a ser un tema muy importante. Y fijaros que la República Dominicana puede estar muy bien posicionada en estos elementos. Esto es un análisis del territorio y en función de la pluviometría, el volumen de agua que podemos captar en esa cuenca vertiente. Por eso lo que hemos planteado es que con esta tecnología que ya se desarrolló en Singapur, que se llama Marina Barrage, toda esa lámina de agua es agua dulce que alimenta a Singapur y antes era agua del mar. O sea, la idea es en esta zona, en vez de que sea un puente, que sea una presa, de manera que esa lámina de agua en 5 años puede pasar de ser agua salada a ser agua dulce porque los diferentes corredores ecológicos están respetados y se pueden conseguir con esos paisajes también unos desarrollos urbanos de mucha calidad. En definitiva, esa diagonal que veis azul, la diagonal, al pasar por la bahía de Bintan, en vez de ser un puente, es una presa y genera esa lámina de agua. El carácter multidimensional de las infraestructuras. No solamente hago una carretera aquí o hago una presa allá, sino ver el territorio
y sus oportunidades de manera totalmente integrada. Y luego hay tecnología para imaginar diseños que eviten la congestión y que permitan una vida más sencilla. Fijaros a la izquierda la isla de Batán, que no se planificó. Hoy día se están yendo las empresas de ahí porque no hubo planificación, hay congestión, polución. Sin embargo, a la derecha, una isla planificada con estos conceptos de desarrollo sostenible y de tecnología digital que va a permitir, obviamente, conectar a la isla con el entorno. Una de las cuestiones clave para las islas de desarrollo o de vocación turística es la diversificación productiva. Estos son los sectores que en el caso de Vintal se están impulsando, no solamente, como veis, no solamente el turismo, sino también toda una serie de servicios que permitan una economía mucho más diversificada y, por tanto, una economía mucho más resiliente. Es curioso que estas islas, contiguas a Singapur, el gobierno de Indonesia ha declarado la zona el Silicon Valley de Indonesia, de manera que un país muy grande, que tiene casi 280 millones de habitantes, puede crecer en diálogo con la economía de Singapur, que es un nodo muy importante. Singapur consiguió atraer en los últimos 30 años aproximadamente 8.000 multinacionales y es un nodo de desarrollo económico espectacular. Singapur tenía una renta per cápita de 1/3 de la española cuando se creó en el año 1965 y ahora Singapur tiene una renta per cápita que es el doble de la española. Ha sido un auténtico milagro. Pues fijaros en estos diálogos entre países, en estos diálogos entre ciudades, como Indonesia, en diálogo, no centro-periferia, sino en diálogo policéntrico con Singapur, poder desarrollar las islas de Batán, Bintan y Karimun. Esta misma filosofía la estamos aplicando al caso concreto de una ciudad que tiene un cierto nivel de complejidad, como es Madrid, y pensamos que algunas de las ideas podrían ser aplicables también a Santo Domingo, incluso a Santiago, porque todos estáis sufriendo los temas de la movilidad, los temas de tráfico, y que es fundamental pensar la ciudad en su conjunto y de una manera holística e integral. Ahí veis el sistema de ciudades de Europa y donde está la localización de Madrid. Y siempre hemos aspirado en Madrid a ser un centro, un gran conector entre el norte de Europa, América Latina, también con África, que es un continente emergente, esa idea de ser un gran conector. Esta es una imagen de la actividad digital dentro de Madrid. En amarillo están las zonas de mayor intensidad digital, que son también mayor intensidad humana, pero esta es la ciudad real, este es el movimiento real del área metropolitana. Y en una isócrona de 1 hora tenemos una población aproximadamente de 7 millones de habitantes y ese anillo central se llama la M30, es un primer anillo viario en Madrid. Las infraestructuras son cada vez más importantes para las ciudades. Quizá los 2 factores críticos de competitividad de las ciudades son, uno, la conectividad física, o sea, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, conectividad digital y conectividad institucional. Pero la conectividad es uno de los principales factores de competitividad de las ciudades a nivel global. Y el segundo es la capacidad para atraer talento. Entonces, ahí veis el tema de la conectividad de Madrid, 161 destinos internacionales y con un aeropuerto que está muy cerquita del centro de Madrid. Veis ahí en amarillo el aeropuerto de Barajas. También tenemos en Madrid 2 trenes, o sea, 2 estaciones de alta velocidad, una al norte y otra al sur, y en el entorno de estas estaciones suelen surgir grandes proyectos inmobiliarios. En este momento, por ejemplo, Madrid Nuevo Norte es el proyecto más grande en Europa en este momento de desarrollo urbano, 25.000 millones de inversión de euros, y ahí veis una estación, la estación de tren, y una plataforma sobre las vías, que es ese parque central, y el nuevo distrito de negocios surge en relación con una obra de infraestructuras. Es imposible planificar las infraestructuras de un país con coherencia si al mismo tiempo no estamos pensando en el desarrollo urbano. Esta es la red de trenes de cercanía de Madrid y la red de metro. Pero todo junto es muy difícil encontrar otras ciudades en el mundo que tengan esa infraestructura tan potente. Pero dentro de la M30, que es el primer anillo que veis en azul, dentro de la M30 casi toda esa infraestructura es subterránea. Y por eso hemos pensado que dentro de la M30 puede ser el mayor laboratorio de movilidad sostenible de Europa. Y estamos trabajando en esa dirección. También, fijaros la importancia de conectar las infraestructuras con el sistema ambiental.
Ahí veis los grandes corredores ecológicos y ese gran proyecto que se llama el Anillo Verde de escala regional, muy importante para el futuro de Madrid. Y a una escala un poco menor, veis la infraestructura de la M30, que es el primer anillo, la M40, que es el segundo anillo. Entonces, en la M40, y en concreto para resolver los problemas tensos de dentro de la M30, hay que trabajar fuera de la M30. Para resolver los problemas de tráfico dentro de Santo Domingo, hay que trabajar en el conjunto del área metropolitana. Y en el caso concreto de Madrid, hemos utilizado esta técnica que se llama Space Syntax o accesibilidad relacional, que permite poner en color rojo las líneas mejor conectadas y en color azul las más desconectadas. De forma que hemos detectado que la M40 en intersección con las vías radiales son nodos de gran centralidad y queremos plantear ahí los proyectos que se llaman las puertas de Madrid, las puertas del siglo XXI, lugares de concentración de usos para evitar una dependencia centro-periferia que congestiona las áreas centrales y poder transformar la M30 y las radiales en eco-bulevares. De manera que esta sería la mayor operación de descarbonización de una ciudad en Europa, la conexión de estos nodos de centralidad metropolitana con el corazón de la ciudad, no con carreteras, no con autopistas como llegan ahora, sino con ecobulevares y transformando la M30 también en un ecobulevar. Y pudiendo impulsar nuevos modos de transporte, como estas superautopistas de las bicicletas, como se ha hecho en Copenhague, o se está haciendo también en una ciudad muy innovadora como Auckland, en Nueva Zelanda. Y, en definitiva, esa M30 es una gran barrera física y es una barrera social, con distinto nivel de renta dentro y fuera de la M30. Por eso queremos transformar esa vía en una vía blanda, en una vía permeable. Y uno de los principales proyectos fue el proyecto Madrid-Río. La vía está integrada, es subterránea, durante 13 kilómetros a uno y otro lado del río se ha creado esa infraestructura que ha permitido transformar el corazón de Madrid con este proyecto que se llama Madrid-Río. Pero en otros tramos de la M30 tiene 32 kilómetros de longitud. Esto es lo que hay ahora, es una autopista urbana que corta la ciudad y la ciudad ha crecido y obviamente no tiene sentido estas autopistas urbanas dentro de la ciudad. Por eso estamos planteando este diseño de los ecobulevares, de manera que hay 3 carriles en cada sentido, pero a una velocidad urbana, carriles adicionales de transporte público, monorraíl, inyección de verde, descarbonización de los edificios. Es decir, es un proyecto muy potente de transformación de una autopista urbana en un ecobulevar. Esto va a poder suceder en muchas ciudades en el mundo, donde antes las carreteras han sido los elementos principales de articulación de la ciudad, pero la ciudad no necesita autopistas dentro de la ciudad. Lo que necesita son vías urbanas mucho más agradables y también, quizá, como veis aquí, con una tecnología digital de última generación. Y hoy día hay tecnologías mucho más baratas que hace 10 años que permiten completar las necesidades de transporte público dentro de la ciudad. Ahí veis, por tanto, la M30 y en el interior, yo creo que esta es una idea que sí se podría aplicar aquí en Santo Domingo. Hemos detectado cuáles son las vías estructurantes para el movimiento de personas y para el comercio electrónico. El comercio electrónico dentro de la M30 significa el 30% de todo el tráfico del interior de la M30, el comercio electrónico, o sea, la distribución de última milla, y eso es un reto importante, poder racionalizar y que no cada suministrador de servicios o de productos opere de manera descoordinada. Ahí están en gris las líneas estructurantes que necesitamos y el 80% son líneas verdes que no necesitamos. Entonces, podemos pasar, igual que se podría pasar aquí, del modelo de manzana al modelo de supermanzana o células de vida urbana. Es decir, pasar del modelo de manzana, que son 100 por 100 metros, a la derecha a un modelo totalmente distinto. Hemos detectado 310 células de vida urbana dentro de la M30 y, a modo de ejemplo, en el barrio de Salamanca, pues la idea es mantener los tráficos periféricos, los tráficos estructurantes, pero inyectar vida en el interior de esas macromanzanas, de esas supermanzanas
manzanas o células de vida urbana, recuperando los patios interiores, que los niños puedan salir a la calle, que puedan salir los mayores, que puedan haber terrazas y poco a poco, de manera progresiva, poder transformar el corazón de Madrid de esta manera. Yo creo que es un reto importante, requiere una voluntad política y una valentía política fundamental, pero queremos hacer dentro de la M30 el mayor laboratorio de movilidad sostenible de Europa. Y ese es un reto importante. Y también, tradicionalmente se han visto las ciudades como el centro y la periferia. Pero las ciudades del futuro, para que sean sostenibles, para que sean humanas, tienen que ser mucho más policéntricas, donde haya distintas centralidades. Y en el caso de Madrid, en diferentes distritos, hemos detectado puntos singulares, puntos de acupuntura territorial, que trabajando ahí se irradia la transformación en el entorno, y hemos creado estos corazones de barrio, para que la ciudad sea más humana y poder trabajar, como por ejemplo en Alcobendas, ¿no? en este distrito concreto, inyectando vida, inyectando calidad a esos entornos, tanto en espacios residenciales como en espacios productivos. Bien, este es uno de los ejemplos en los que estamos trabajando en este momento. La singularidad y uno de los mensajes que yo quería transmitir es que ¿quién está impulsando ese proyecto en Madrid? El Gobierno regional, el Clúster Español de Soluciones Urbanas y la Fundación Metrópoli. Pero es muy importante que el sector privado no solamente venga a hacer los proyectos luego, sino que ayude a pensar la ciudad. De manera que tampoco los periodos de gobierno cortos pues, permitan que haya una discontinuidad en las políticas de las ciudades que necesitan ser planteadas muchas veces a largo plazo. Este es el caso de Barcelona, que es una de las ciudades más bellas que tenemos en España, pero sin embargo, el lugar mágico de Barcelona, que es la Rambla, que es ese eje que ves ahí en la parte central, y el centro histórico, ha venido deteriorándose en los últimos años. Y el sector privado estaba muy crítico con respecto a la política pública de gestión de la ciudad. Entonces, se ha unido el sector privado, creando lo que llaman los amigos de la Rambla, y hemos creado una iniciativa para recuperar la Rambla y recuperar ese distrito. Pero no simplemente mejorando la calidad que eleva los precios y la gente se tiene que ir, el proceso de gentrification, ¿no? Sino tratando de mantener en gran medida a las instituciones universitarias, artísticas, etcétera, creando el concepto de distrito de la creatividad, distrito del arte o distrito digital, integrando el puerto urbano y también ahí. Imagináis, por ejemplo, desde el centro histórico, el centro colonial de Santo Domingo, la zona del Río, la zona del Malecón, la zona de Sanssouci. Ese lugar es mágico, mucho más interesante incluso que este espacio de Barcelona. Y es curioso que la creatividad, la innovación, los servicios avanzados al conjunto de la industria del área metropolitana pueden surgir de la creatividad de estos distritos. Y este espacio, que es un espacio de zona franca, 600 hectáreas, que es enteramente propiedad pública, queremos transformarlo también en un distrito 4.0, en un distrito de la cuarta revolución industrial, inyectando mezcla de usos, etc. Casi todos los nodos de innovación de Barcelona suceden a lo largo de la línea de costa. Desde el 22 Arroba hasta el llamado las Tres Chimeneas, es curioso este modelo de Barcelona. También en España pues el modelo de Bilbao ha sido muy interesante. Fijaros cómo era Bilbao en el año 83, cuando unas inundaciones destruyeron el centro histórico. Y esto es Bilbao hoy. Bilbao ha gastado 10 veces más dinero en limpiar la ría que en construir el Museo Guggenheim, que es el símbolo de la transformación de Bilbao. Por eso, el esfuerzo que haga Santo Domingo en limpiar su río, en recuperarlo, etcétera, es absolutamente fundamental. Pero para eso hace falta un proyecto de ciudad. Este es el proyecto de ciudad que planteamos hace ya más de 15 años para ir transformando poco a poco Bilbao y estaba centrado en el río. Bilbao daba la espalda al río, el río era la cloaca de la ciudad y, sin embargo, ahora es elemento fundamental. Y en las áreas históricas, en este caso, en la zona del ensanche de Bilbao, está surgiendo también el distrito de la innovación, el distrito digital. Y habiendo trabajado el ayuntamiento, habiendo trabajado la ciudad en la mejora del espacio público, fijaros la arquitectura que el sector privado ha ido generando dentro de un orden urbanístico y de armonía, pero fijaros cómo la energía del sector privado se activa cuando el sector público trabaja también en la mejora del espacio público. Esto no hubiera podido suceder sin una gobernanza adecuada. Se creó un órgano que es Bilbao Ría 2000, que ha trabajado durante 25 años en la transformación de la ciudad de Bilbao.
Y viniendo ya para el Caribe, y me gustaría compartir con vosotros una experiencia próxima aquí en Colombia. Aquí veis el sistema de ciudades de Colombia. Estos circulitos son proporcionales a los tamaños demográficos de las áreas metropolitanas. Y estos son lo que llamamos los diamantes territoriales. Pero concretamente en esa zona que es el diamante Caribe, ese territorio es parecido a la República Dominicana. Tiene un poquito más de población, ahí viven 14 millones de personas, pero es la costa y es el río Magdalena. Y a este proyecto le llamamos el Diamante Caribe. Fue un proyecto impulsado desde la presidencia de Colombia y con los gobernadores y los alcaldes de la zona, y ha sido un proyecto muy reconocido, también de integración del diseño físico del territorio y el diseño digital, que lo hicimos con Microsoft. Entonces ahí veis al presidente Santos en su momento con los alcaldes, diciendo al presidente a los alcaldes: ¿cómo os puedo ayudar para que hagáis buenas ciudades, para que estén bien conectadas, para que sean complementarias, para que no intentéis todos hacer lo mismo que el vecino? Entonces esa fue esa gran alianza, y también procesos de participación en cada una de las ciudades para definir el futuro de este territorio. Lo que hicimos fue analizar a fondo el litoral, que es uno de los elementos principales, y el río Magdalena, que se va a transformar en la columna vertebral logística y ambiental de Colombia, esa columna. Y este río, que es muy potente y además muy querido en Colombia, el río Magdalena, cuando desemboca en el Mar Caribe, en ese territorio aparece, por una parte en Barranquilla, es donde desemboca el río, pero hay un canal que se llama el Canal del Dique que llega hasta Cartagena. Y ha surgido este conjunto de ciudades, que es Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, que le llamamos la Ciudad Caribe. Y la semana pasada estuvimos en Barranquilla con las cámaras de comercio, sector público, sector privado, haciendo una alianza para trabajar juntos en esta ciudad. Una ciudad caribe, 5 millones de habitantes, pero que no tiene la realidad funcional y la realidad ecológica, no tiene barreras administrativas. Por eso, fijaros, por ejemplo, la ecología de este territorio, o sea, los corredores ecológicos, las ciénagas, los elementos coralines de la costa, etc. Esa es la estructura ecológica del territorio, la estructura funcional, y esos son los territorios que vale la pena planificar, no las delimitaciones administrativas convencionales. Dentro de este ejercicio, para que veáis un poco cómo funcionan estas metodologías y la posible aplicabilidad a la República Dominicana, este es Cartagena. Cartagena tiene una estructura ecológica espectacular. Fijaros la línea de costa tan rica, esa laguna arriba que se llama la Ciénaga de la Virgen. Pero, sin embargo, Cartagena ha crecido apoyándose en las carreteras, porque es más barato construir al lado de las carreteras. Lo que planteamos ya en su momento fue una nueva vía, porque estas carreteras son radioconcéntricas. Conforme crece la ciudad, se congestiona el centro. Entonces, lo que hemos planteado es una vía paralela a la costa, y eso permite inspirar toda la articulación metropolitana de Cartagena. Pero había previsto en este momento una de las empresas líderes en Colombia en la construcción de infraestructuras, que es Odinsa, que plantea la creación de un nuevo aeropuerto. Y eso va a cambiar toda la articulación metropolitana de Cartagena. El aeropuerto actual de Cartagena se llama el Nodo Rafael Núñez y está en ese lugar. Es un lugar muy frágil, al lado de la Ciénaga de la Virgen, al lado de la costa, no puede crecer, y entonces, sin embargo, los aeropuertos son muy importantes para el desarrollo del territorio. Entonces, se está planteando un nuevo aeropuerto, tal y como veis en la imagen, en ese territorio. Y eso es lo que permite, con procesos de participación, repensar la ciudad entera. Este es el tren de la costa, que va a conectar Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y que es intermodal con el aeropuerto. Y también entender esa estructura ecológica del territorio para plantear los nuevos desarrollos y los nuevos crecimientos, manteniendo ese parque de manglares y creando ese gran parque verde y azul en el corazón del área metropolitana. Fijaros la posibilidad de que ese territorio, que son casi 3.000 hectáreas, pueda realmente ser el corazón del área metropolitana de Cartagena. Y también, como Cartagena tiene una estructura física muy compleja, estamos planteando este transporte por agua, de manera que con tecnologías avanzadas y sostenibles sea posible avanzar en los temas de movilidad de la ciudad de manera coherente. También la bahía histórica tradicional va a ser la bahía digital del futuro, y hay algunos espacios que están aquí en color rosa, que son los grandes procesos de renovación y de transformación en el caso concreto de Cartagena. Pero el mensaje es que la planificación de las infraestructuras, la planificación del medio ambiente,
tiene que estar totalmente coordinado en un proyecto de ciudad. Y si no hay proyecto de ciudad, es muy difícil avanzar en una dirección coherente. Recuerdo que cuando planteamos la idea del nuevo aeropuerto, el presidente Duque dijo, bueno, ¿y qué va a pasar con el antiguo aeropuerto? Porque el antiguo aeropuerto, lo veis ahí, tiene 170 hectáreas, lo que es la zona del aeropuerto, pero junto con el distrito colindante son 240 hectáreas, pero está en un lugar absolutamente mágico de Cartagena. Y lo que estamos planteando en ese lugar es un distrito de innovación que se llama un distrito 4.0 para diversificar la vocación turística y energética de Cartagena. Incluso ellos tenían una gran ambición de crear el mayor recinto ferial del Caribe y cabe justamente en este lugar ese recinto ferial al que estoy haciendo referencia. Y como veis en conjunto, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, conexiones por mar, conexiones aéreas, el tren de la costa, el sistema ambiental, una nueva ciudad, una ciudad policéntrica perfectamente integrada, con esos puntitos que veis ahí, que son proyectos estratégicos de transformación, no concebidos de forma aislada, sino concebidos de manera integrada en esta ciudad caribe. Y para terminar, me gustaría hacer algunas referencias a vuestro territorio, a la República Dominicana, que lo conocéis mucho mejor que yo, pero que hay ciertas cuestiones que a nosotros nos han llamado la atención porque son únicas, que tenéis aquí. Fijaros la localización dentro del Caribe y del Gran Caribe. Esa localización es realmente mágica y tenéis muy buena conectividad. Tenéis 45 vuelos de destinos internacionales desde el aeropuerto internacional y también 65 destinos desde Punta Cana. O sea, esa conectividad es realmente espectacular y era una de las condiciones fundamentales de la competitividad. La otra era la capacidad para atraer talento, que lo vamos a ver a continuación. En menos de 4 horas hay más de 500 millones de personas en ese entorno. Cualquier servicio, cualquier iniciativa, cualquier producto, esto es algo absolutamente único. Si hacéis este ejercicio en distintos lugares del mundo, hay muy pocas ciudades que tengan más de 500 millones de habitantes y además de alta renta en un entorno de 3-4 horas de vuelo. Y luego también el tema de los cruceros, que poco a poco pues, va habiendo mayor infraestructura de cruceros en la República Dominicana, pero que es uno de los destinos más importantes del mundo para este turismo de cruceros, que es un activo también relevante. Creo que, sin embargo, que es fundamental potenciar los temas de logísticos, los temas de puertos de contenedores y de carga en general, porque ahí se puede hacer una labor fundamental. Ahí esos circulitos son proporcionales al movimiento de contenedores en los diferentes puertos de la región. Y este es el sistema de ciudades. Estos son también esos circulitos pues, que son proporcionales, en este caso, al tamaño demográfico de las áreas metropolitanas. Y lo que es curioso es la calidad ambiental. Todos estos son los espacios naturales protegidos del territorio y lo que han sido los nodos turísticos tradicionales. Ahí los veis en el territorio, pero sin embargo, de cara al futuro, como se ha dicho aquí por la mañana, hay 3 nodos muy importantes. Montecristi, que tiene su vocación específica, Niches, que es una cosa impresionante el potencial que tiene ese territorio, y la zona de Pedernales, ¿no? De manera que tanto Montecristi, fijaros qué paisajes, quizá vosotros estéis habituados a ver estos paisajes tan maravillosos, pero para nosotros nos resulta sorprendente, ¿no? O Niches, o incluso Pedernales, y además son muy diferentes unos de otros. O sea, que tiene un potencial realmente espectacular para articular un sistema de ciudades que integre medio ambiente, que integre activos naturales, que integre las infraestructuras, los desarrollos urbanos, etc. Pero uno de los retos más importantes del país, creo yo, es el Gran Santo Domingo, porque si veis la estructura territorial, ahí veis un poco la morfología del territorio, la línea de costa, las vías principales, se ha ido consolidando, la verdad es que ha tenido un crecimiento y una transformación formidable, pero hay problemas de gobernanza, porque el Distrito Nacional es solamente un trocito de la realidad funcional del área metropolitana. Por eso hace falta mucha generosidad y mucha creatividad para trabajar juntos, tanto el sector público como el sector privado. Yo creo que
organizar bien el territorio del futuro de Santo Domingo es un proyecto de país, donde deben colaborar el presidente, la alcaldesa, los alcaldes metropolitanos y, sobre todo, que el sector privado se integre, porque si le va bien a Santo Domingo, nos va a ir bien al conjunto de todo el territorio. Yo creo que es un reto importante, es una de las ciudades más importantes de la zona. Hay que respetar mucho esos corredores ecológicos, sobre todo el río Zama en su desembocadura, que merece otro tratamiento, y también los espacios naturales que, como veis, están en el entorno metropolitano. Son espacios increíbles. Fijaros algunas de las imágenes de estos espacios que están en el entorno metropolitano de Santo Domingo, y también las infraestructuras, tanto de puertos como aeropuertos, etcétera, que hay que integrar perfectamente dentro de este territorio. Este sistema viario de las líneas de metro 1 y 2, etcétera, son muy importantes, pero son insuficientes. Habéis visto un poco lo que significa una malla viaria compleja, como la que he presentado antes de Madrid. Aquí hay mucho para avanzar, y la buena noticia es que a través de la colaboración público-privada, a través de las concesiones, podemos conseguir avanzar generaciones en temas de la infraestructura que necesitan nuestras ciudades y nuestros territorios, porque teniendo un proyecto de ciudad, teniendo claro lo que necesitamos, podemos financiar con dinero privado estas infraestructuras del futuro. Yo creo que esto sería un paso muy importante. Y seguir cuidando y protegiendo estas joyas que tenéis, que es una auténtica maravilla. Hace un par de meses hicimos una alianza con la alcaldesa, con Carolina Mejía, pues para ayudar desde la Fundación Metrópoli a pensar el futuro de la ciudad. Pero el acuerdo lo hicimos con una condición, de que fuera invitar al sector privado a que aportaran sus ideas, su tecnología, su capacidad operativa, y trabajar juntos el sector público y el sector privado en el diseño de ese territorio. Hemos hecho un pequeño ejercicio que es el tema de la realidad funcional. Esta es una isócrona de 30 minutos desde el centro de Santiago. ¿A dónde llegamos? Sobre la base de la infraestructura actual. Y estamos llegando a 3,4 millones de personas. En esa mancha amarilla viven 3,4 millones de personas. En una hora, 4,7 millones de personas viven en ese territorio. En una hora y media, más de 5 millones de personas viven en ese ámbito. Incluso en 2 horas ya casi llegamos a Santiago de los Caballeros. Cuando las infraestructuras ya mejoren, obviamente esta realidad va a cambiar. Entonces, hemos hecho el mismo ejercicio desde Santiago, desde Santiago de los Caballeros. En 30 minutos tenemos 1,3 millones de personas. En una hora tenemos 2,2 millones de personas. En una hora y media, 2,5 millones. Y en 2 horas, 2,6. Bien. Si estas dos realidades las integramos, hoy día hay trenes, digamos, que dan unas prestaciones tanto para pasajeros como para mercancías extraordinarias, y se puede conseguir una realidad funcional que integre en esta gran diagonal del país, donde, si fijaros, cuando estructuramos esas isócronas de manera conjunta, tendríamos 7,5 millones de personas, más del 70% de la población del país viviendo en ese territorio. Por eso es tan importante articular muy bien, no solamente pensando en una autopista o en una carretera, sino pensando en el medio ambiente, en los usos productivos, en las complementariedades entre las dos ciudades, y el tamaño funcional es fundamental para tener una gama de servicios especializados, financieros, educativos, etcétera, muy potente, y para liderar parte de la economía a nivel de un territorio más amplio. Si os dais cuenta, hemos puesto aquí las 25 ciudades más importantes en cuanto a tamaño demográfico del Caribe, y el Gran Santo Domingo es la número 2. Pero si se integra Santo Domingo y Santiago a través de las infraestructuras adecuadas y de una visión compartida, sería este diamante dominicano, este territorio sería el nodo económico más importante de toda la región, con una posibilidad importante de avanzar, digamos, en la diversificación productiva y en el desarrollo, en la generación de empleo, etcétera. Los dos retos más importantes son los que aparecen en la imagen, son los territorios más complejos y que hay que abordar, porque el tema de Santo Domingo necesita urgentemente una intervención que mejore los temas de movilidad, de calidad del espacio público, que solucione los temas del agua, los temas de basura, el tema del río, el tema de la costa, en fin. Ese es un tema complejo, pero que vale la pena, teniendo una isla que es una joya. Esa ciudad debe ser también algo muy especial. Y el tema de Santiago tiene un nivel de complejidad un poco menor, pero
también son esos nodos. Y luego las grandes oportunidades que ya esta mañana se han señalado y que tienen un potencial increíble para hacer de esta isla una referencia a nivel internacional trabajando sobre el sistema de ciudades. Pensar que el territorio es el principal factor de competitividad. Y para terminar, un pequeño mensaje. En España tenemos un territorio turístico que es Málaga. Málaga era un destino turístico de referencia. El eje Marbella, Málaga, Nerja, un destino turístico. Después de la pandemia, 50.000 personas de alto nivel formativo han venido a trabajar a esta región y siguen conectados con Alemania, con Inglaterra y se han instalado ahí. ¿Por qué? Porque todos los esfuerzos que hace un territorio en su desarrollo turístico de excelencia son esfuerzos básicos para la gran batalla de las ciudades. No compiten los países, compiten las ciudades y sus territorios. Entonces, todos esos esfuerzos turísticos en materia de hoteles, restaurantes, infraestructura, conectividad, son esfuerzos para la gran batalla que es la batalla del talento, la batalla de formar, retener y atraer talento. Si sobre la base de la calidad de este territorio somos capaces de atraer talento internacional, se van a generar también muchas oportunidades para el conjunto de la población y el sistema de desarrollo va a ser mucho más potente. Yo creo que tenéis unas oportunidades increíbles en este territorio, visto de forma integral. Y decía la presidenta de ONU Habitat, que se llama Maimuna, ella es arquitecta, era alcaldesa de su ciudad, Penang, en Malasia, y ahora su gobierno le presentó como candidata y desde hace 5 años preside ONU Habitat. Y ella dice que visitando ciudades y visitando territorios se da cuenta que muchas ciudades no reciben $1 billón de inversión, $1 billón de inversión, porque no se gastan $1 millón en tener un proyecto de ciudad. Cuando una ciudad tiene proyecto y sabe dónde va, es mucho más fácil integrar las iniciativas del sector privado, integrar las políticas sectoriales de los diferentes niveles de la administración y realmente propiciar esa transformación. Bien, pues esto eran los mensajes principales que quería comentar porque creo que pueden tener bastante interés de cara a inspirar este reto de transformación territorial que estáis abordando desde la República Dominicana. Muchas gracias. Merecidísimo aplauso a Alfonso Vergara. Gracias, gracias infinitas. Qué mejor forma de cerrar esta jornada con una intervención tan interesante que nos reitera además el gran trabajo que tenemos como país, pero como bien lo dice usted, aquí hay un potencial inmenso que tenemos como República Dominicana y creo que nos queda un gran reto, que es hacer realidad este gran diamante dominicano. Creo que a todos se nos ha quedado grabada esa frase y tendremos que trabajarlo en un plan estratégico bien interesante entre la empresa pública y privada.